Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C371, Vida feliz capítulo 371, Vida feliz. Lo siento, Aisha. Las pupilas de Adir temblaban mientras un pálido brillo se acumulaba sobre su piel, como si las puertas invisibles de un refugio se hubieran inclinado hacia adentro y hubieran vertido luz santificada sobre él, capa por capa, hasta que se sintió como una bendición. El cuerpo de Aisha se movió por un segundo y el cambio repentino provocó una opresión en sus hombros y columna. Pero la tensión se aflojó casi de inmediato, menguando como una marea y dejando atrás algo nuevo, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Una calidez que aún no podía nombrar y que instintivamente conocía. La luz se extendió a su alrededor, suave al principio, luego segura. Con él el sótano empezó a cambiar. Las paredes negras y mohosas pierden su suciedad y su antigüedad, volviéndose nuevas y limpias hasta que no queda ni una mota de polvo. El hedor en el aire disminuyó y desapareció, reemplazado por el dulce aroma de un pastel recién horneado, todavía tibio. La mesa del carnicero y la cocina áspera y sombría se transformaron en una cocina ordenada y una mesa de comedor adecuada. Aparecieron dos figuras, sentadas en aquella mesa como si siempre hubieran estado allí, un hombre de cabello oscuro salpicado de blanco por los años y una mujer de cabello rubio y ojos azules, con el rostro tan puro que parecía intacto por el dolor. Ella los miró la forma en que se sentaban juntos, casuales, tranquilos, sonrientes, y la simple alegría de hacerlo perforó algo dentro de ella. Sus pequeños ojos azules temblaban. Las lágrimas se acumularon, luego fluyeron, arrastradas por el dolor y por otro sentimiento que no pudo nombrar de inmediato. La mujer se volvió hacia ella y llamó con una voz que de alguna manera contenía tanto memoria como promesa. Aisha, puedes jugar con ellos más tarde. Ven y come tu pastel. Miró hacia abajo y encontró sus pequeñas muñecas en sus manos, limpias y perfectas. Ella los recordó de inmediato, sus juguetes favoritos, lindos y hermosos, los mismos que su padre le había comprado. El reconocimiento le tranquilizó la respiración. Agarrando las muñecas a su pecho, se levantó y caminó hacia su padre y su madre, sentados en la mesa donde le habían reservado una silla limpia y vacía. Tomó el tenedor que le entregó su madre, levantó un pequeño bocado y probó el chocolate. La dulzura rodó sobre su lengua y se instaló en su pecho, dibujando una sonrisa en sus labios y devolviendo a sus ojos una luz que había estado ausente durante demasiado tiempo. No logré protegerte ni una sola vez, pero... Adir se quedó en un rincón tranquilo, observándolos con una sonrisa débil y complicada. Al menos me aseguraré de que vivas una vida feliz en mis recuerdos. Las palabras salieron de su boca y se deslizaron hacia la cálida luz, pero no llegaron a nadie. La pequeña familia de 3 personas continuó comiendo su pastel, saboreando un momento que parecía a la vez ordinario y sagrado, un momento que no necesitaba ningún testigo para ser real. Adir bajó la cabeza. Algo se levantó de su pecho y sus hombros se sintieron extrañamente ligeros. Al mismo tiempo, algo se alojó en su garganta, un nudo duro que no pasaba. Intentó tragarlo y lo encontró atrapado allí como una piedra. Estos eran sus recuerdos. Él los controlaba. Pero cuanto más intentaba entrar en ese panorama, más comprendía que no podía. Independientemente de cómo arreglara la escena, no podía ubicarse dentro de esa feliz familia. La comprensión lo pinchó, haciéndolo sentir débil y pequeño nuevamente, como si la luz misma se hubiera vuelto honesta. Cab cab. El canto de un pájaro atravesó el silencio. Por un instante, lo desconcertó lo suficiente como para dispersar los pensamientos oscuros. Levantó la cabeza y volvió a mirar hacia adelante. Su madre, su padre, su hermana, todo el cuadro, se habían ido. Solo quedaba un pájaro blanco, posado en la mesa del comedor, con sus profundos ojos negros fijados en él con una paciencia ilegible. ¿Cuervo del amanecer? Una de las cejas de Adir se levantó. La sorpresa se le escapó de la guardia al ver la chispa aparecer así. ¡Ca! Con el pico abriéndose y las alas blancas extendiéndose, el cuervo lanzó un último llamado que hizo que la habitación se inclinara.
la cocina, la sala de estar, el cálido olor del pastel e incluso la luz misma desaparecieron de su visión a la vez. En el siguiente latido del corazón, se quedó parado en otro lugar completamente distinto. Se giró en su lugar, tratando de recuperar el sentido, y descubrió que solo un tenue resplandor polvoriento iluminaba una vasta cueva a su alrededor. El aire transportaba el frío de la piedra y una vieja quietud que se pegaba a la piel. No tardó mucho en reconocer el lugar. Él conocía esta cueva, era donde había encontrado y capturado por primera vez la cuervo del amanecer. El reconocimiento lo calmó de manera precisa, como lo hace una ecuación resuelta. ¿Estoy dentro de los recuerdos de Spark ahora? La respuesta llegó tan pronto como se formó la pregunta, sí. Sobre una plataforma alta se encontraba el cuervo del amanecer, de cuerpo pequeño pero llamativo bajo la tenue luz, sus impecables plumas blancas como escarcha que nunca había conocido la sociedad. Abajo, un grupo de esqueletos se arrodillaba, todos inclinados hacia la plataforma en silenciosa lealtad. Adir no solo estaba mirando. Las emociones se movían a través de él de la misma manera que el calor se mueve a través del metal, y él sentía lo que sentía la chispa. A pesar de toda su pequeñez, el cuervo del amanecer parecía orgulloso, un emperador a gusto entre su pueblo. Sin embargo, su mirada era amable, el tipo de bondad desgastada que un anciano podría soportar cuando ha prometido construir un mundo donde su pueblo pueda vivir. Ese voto resonó en los huesos de Adir como si fuera suyo. Ya veo. Dejó que los recuerdos y sentimientos se hincharan y fluyeran, y su boca se curvó con una diversión tranquila y consciente. No hace mucho, Adir había comenzado a adoptar la misma ambición implacable. Su nuevo objetivo era claro, tomar el control del mundo humano y de la región exterior, y luego construir su propio imperio desde los cimientos hacia arriba. Al ver ahora al cuervo del amanecer y comprenderlo a esta profundidad, se dio cuenta de que las ventajas físicas y los talentos innatos no eran las únicas herencias. Había acogido en su voluntad de dominar también la arquitectura de un corazón soberano. Es un gran sueño para un cuerpo tan pequeño como ese. Su voz recorrió la cueva, lo suficientemente clara como para hacer girar al pájaro. Sus ojos se encontraron limpiamente a través del aire frío. Ka, ka. El cuervo del amanecer llamado como si entendiera el idioma. Su pico se partió, el sonido contenía determinación más que amenaza. Luego abrió bien sus alas blancas y se levantó, elevándose por encima de su ejército esquelético en un barrido seguro. La visión se volvió borrosa en los bordes cuando la visión de Adir comenzó a deslizarse nuevamente, arrastrada hacia adelante por una corriente que ya no controlaba. ¿Qué sigue? ¿Mindrake? No tuvo voz ni voto en la secuencia, estos recuerdos no eran suyos para organizarlos, por lo que se dejó llevar hacia adelante. El mundo regresó bajo un cielo abierto donde un sol monocromático ardía en blanco y negro, su luz austera lavaba el suelo lo suficiente como para dibujar las formas de lo que había debajo. Bajo ese brillo intenso, el lugar se desplegó. Casas desmoronadas y desgastadas por la edad se alineaban en el camino, llenas de polvo. Las puertas y paredes de madera se habían partido y hundido, todo llevaba las cansadas marcas del abandono. Los caminos de tierra habían sido sellados con hierba dura y tiempo, como si ningún pie vivo hubiera cruzado aquí en años. Huesos dispersos y herramientas olvidadas yacían medio hundidos en la tierra, marcadores silenciosos que le decían a Adir todo lo que necesitaba saber. Contacto, tos. Jugador impío C372. Todo sucede por una razón. Capítulo 372. Todo sucede por una razón. Había sido un pueblo una vez. Los bandidos habían llegado hacía mucho tiempo y lo habían saqueado, masacrado o se habían llevado a los vivos y dejado atrás una cáscara de ciudad que solo podía perseguirse a sí misma. La curiosidad aceleró sus pasos. Caminó por el suelo corto y cubierto de hierba, dejando que los recuerdos desconocidos lo arrastraran, girando la cabeza para contemplar cada pequeño cartel que insistía en que este lugar había importado antes de morir. Pronto llegó a un espacio que parecía una pequeña plaza de pueblo. En su centro había un pozo maltratado de piedra vieja. Se acercó, se inclinó, escaneó el borde y vio un cubo de madera roto a un lado. Dentro del cubo había dos plantas peculiares. A primera vista, con cuerpos largos parecidos a nabos, un volante de largas hojas verdes y raíces rastreras, parecían verduras comunes y corrientes. Pero Adir lo sabía mejor,
el reconocimiento agudizó su concentración. Hola. Se inclinó más y sonrió mientras se dirigía a los dos pequeños cuerpos acurrucados juntos dentro del cubo. Las palabras fueron suficientes para conmoverlos. Abrieron los ojos, con miedo brillante y vidrioso. El miedo no duró. Con un movimiento rápido y fluido, saltaron del cubo. Todavía tomados de la mano, corrieron, buscando cualquier dirección que los alejara del hombre cuya intención no podían leer. Sus extremidades eran hebras delgadas, parecidas a raíces, y eso se notaba en su velocidad. Se movían tan dolorosamente lentamente que una pequeña risa involuntaria se escapó de Adir, atrapada entre la lástima y la curiosidad. Casi me siento mal, murmuró, viéndolos tropezar y caer al suelo cubierto de hierba. Se levantaron, lo intentaron de nuevo, pero la distancia los rechazó. La velocidad nunca había sido la Mindrakes. Fuerza. La supervivencia exigía algo más de ellos, y lo tenían, un ingenio peculiar, un conjunto de rasgos únicos que el mundo a menudo pasaba por alto hasta que importaba. Se cayeron, se levantaron rápidamente y se detuvieron el tiempo suficiente para mirarse. El dolor parpadeó en sus diminutos ojos, una comprensión silenciosa y compartida, y luego la elección encajó. Uno empezó a correr de nuevo. El otro se quedó. El que se quedó levantó sus delgados brazos de raíz en alto, cada fibra colocada con intención. Sus pequeños ojos se fijaron en Adir, inquebrantable, como si ya hubiera aceptado el precio que pagaría por comprar incluso unos cuantos soplos de tiempo de escape para su pareja, lo suficiente, si el destino lo permitía, para que el otro escapara. Adir no solo vio la determinación de la chispa, sintió que se hundía en sus huesos, un peso que presionaba contra los rincones más profundos de su mente. Por un momento fugaz, una pregunta atravesó la neblina. Si alguna vez hubiera tenido tanta determinación, antes de perderlo todo, ¿podría haber cambiado su destino? ¿Pudo haber sido algo diferente? No sabía la respuesta, pero esa incertidumbre no le impidió apreciar la tenacidad de la pequeña chispa, su voluntad de vivir y crecer a pesar de su frágil forma. La habilidad innata de Mindrakes era la superregeneración. Incluso si uno muriera o fuera destruido, podría renacer del cuerpo del otro en cuestión de días. Mientras uno escapaba, los dos compartían un futuro ilimitado, una promesa de renacimiento escrita en su existencia. Fue la vida misma la que los había esculpido de esta manera, dando forma a su evolución a través de ciclos interminables de lucha, dándoles el poder de soportar y adaptarse en un mundo plagado de depredadores. Al observarlos, los pensamientos de Adir cambiaron. Recordó el momento no hace mucho en el que se dio cuenta de que no quería matar a Talira, Braftar o incluso a los demás practicantes. En aquel entonces, la comprensión había sido débil, un susurro enterrado bajo el instinto, pero ahora podía oírlo claramente. Vivía en un mundo desconocido y la supervivencia por sí sola no era suficiente. No, si quería prosperar, necesitaba a otros, incluso si eso significaba controlarlos, guiarlos, manipularlos cuando fuera necesario. No era el mismo asesino en serie que una vez asesinó por placer, alimentando un hambre sin fin. Esta nueva vida exigía algo diferente de él. Ahora tenía metas más grandes y frías, y para alcanzarlas tendría que remodelar no solo su entorno sino también su propia mente. Cuando el entendimiento se afianzó, el recuerdo se disolvió y, una vez más, la escena cambió ante sus ojos. Lo primero que lo golpeó fue presión, espesa y asfixiante, aplastándolo contra su pecho hasta que cada respiración parecía como si estuviera aspirando aire a través de una piedra. Luego vino el frío, filtrándose a través de la piel y los músculos hasta que se apoderó de todo su cuerpo, congelándolo hasta la médula. Este debe ser el recuerdo del sudario blanco, pensó en silencio. No podía moverse ni hablar, solo abrir los párpados a la fuerza para ver dónde estaba. Estaba en lo alto del cielo, suspendido en medio de vientos rugientes que se sentían lo suficientemente fuertes como para destrozar su cuerpo. El aire en sí era de muerte, delgado, salvaje y despiadado. Ninguna criatura sólida debería haber podido existir aquí, sin embargo, Adir estaba sintiendo cada pizca de la atmósfera que tan fácilmente podría matarlo. Sabía instintivamente que este recuerdo no terminaría hasta que lo comprendiera. Entonces forzó sus ojos a abrirse más, incluso cuando las violentas ráfagas hincharon sus párpados como membranas frágiles listas para estallar.
La presión presionó sus globos oculares hasta que sintió como si se liberaran de sus cuencas, pero él aguantó, mirando fijamente a través del dolor. Y luego lo vio. En medio del caos de la tormenta, una pequeña nube flotaba sola, balanceándose con el viento mortal. Pero a diferencia de los demás, no cedió. Se mantuvo firme, inmóvil, anclado en lo profundo del corazón del vendaval como si desafiara a la tormenta misma. Al principio, Adir pensó que era solo otro fragmento de vapor, contento de dejar que los vientos dictaran su curso. Pero este era diferente. No se desvió, resistió. El aire aullaba a su alrededor, pero se mantenía firme, un núcleo inquebrantable en medio de la destrucción. Entonces, como si tuviera ojos propios, la nube se volvió hacia él. Comenzó a moverse, deslizándose contra la corriente con una facilidad antinatural, atravesando los vendavales como si la fuerza de la tormenta no significara nada. Se acercó a él lenta y elegantemente, como una criatura curiosa fascinada por lo imposible. Adir podía sentir la esencia de la chispa antes de que le llegara, una abrumadora sensación de libertad, de movimiento ilimitado. No temía nada en ese aire mortal. Fluyó donde quiso, sin restricciones, sin que su camino fuera tocado por las violentas corrientes que destrozaron el cielo. A medida que los sentimientos inundaban, Adir se acostumbró al viento, su cuerpo se relajó, las fuertes ráfagas ya no podían cortarlo y el aire frío ya no era suficiente para congelar su voluntad. Comenzó a sentir que su cuerpo se convertía en algo flexible pero duradero, como una pared fuerte, lo suficientemente sólida como para soportar la tormenta. Por encima de todo, una sensación de libertad inimaginable recorrió cada célula. Sus ojos se abrieron de par en par y extendió los brazos hacia cada lado, sin resistir más las corrientes mortales sino tragándose cada pizca de dificultad como si las corrientes mismas le estuvieran dando vida. Vida de una nube. ¡Qué fascinante! Se sintió convertido de inmediato en una nube, dejando que todas las frustraciones que había llevado fueran soportadas por los fuertes vientos que pasaban a su alrededor. Y luego su visión cambió nuevamente, dejando atrás todos los recuerdos. Contacto, 2. Jugador impío C373. Transformación capítulo 373. Transformación. Los ojos de Adir se abrieron en medio de la nada, solo se podían ver islotes distantes y flotantes, dando pequeños trozos de vida a este lugar vacío. Pero ni siquiera eso parecía permanente, ya que el vacío mismo temblaba sin pausa, como una estructura antigua a punto de desmoronarse hacia adentro, lista para colapsar con todo lo que había dentro y quedar enterrada en el infinito. Al recuperar el sentido, sintió un profundo dolor en todo el cuerpo, con cambios que recorrían sus músculos y su piel como si hubiera comenzado otra evolución. Ignoró las constantes transformaciones que lo atravesaban y miró hacia donde la serpiente lo había estado persiguiendo. Todavía estaba bastante lejos. Así que todas esas cosas no tardaron ni un segundo. Adir se dio cuenta inmediatamente de que, aunque los recuerdos que había vivido dentro de su mente parecían horas o incluso días, en realidad no habían durado ni un segundo. Fue una buena noticia, porque había regresado antes de que el Spark de rango 4 lo alcanzara. Comenzó a batir sus alas nubladas una vez más y comenzó a escapar. Y mientras escapaba, su cuerpo seguía cambiando de dolor. El cambio en su cuerpo no fue como los cambios que se produjeron cuando ascendió sus pasos evolutivos. Esta vez fue más completo, más detallado, podía sentir todos sus talentos de linaje saliendo a la superficie, como si se estuvieran mezclando con su cuerpo para construir algo nuevo. Su malicia emergió sobre su piel como humo oscuro, y el suyo gracia comenzó a combatirlo con luz divina. Ni siquiera Adir pudo predecir cuál ganaría. Su presencia se mostró como un espectador, filtrándose tranquilamente, no salvaje, sin moverse. Y el suyo mirada era diferente. Para darse a conocer, empezó a trabajar en sus ojos, moldeándolos desde dentro. Mientras estaba en vuelo, Adir perdió repentinamente la visión, más precisamente, perdió el control de ella. Demasiadas escenas, más de las que podía seguir, comenzaron a pasar a través de su vista, haciendo que su cabeza y sus ojos ardieran con una entrada sobrecalentada. Como cambio físico, los ojos que alguna vez habían parecido un cielo con nubes flotando en su interior comenzaron a oscurecerse. En su interior se elevaba humo gris y se volvían de un rojo brillante, como metal calentado hasta adquirir un brillo fundido. Fue un proceso doloroso, pero no tan doloroso como lo que le estaba pasando a sus alas.
mientras intentaba seguir aleteando sin pausa. Sus alas también comenzaron a cambiar de forma bajo la constante batalla territorial entre malicia y gracia. Blanco y negro chocaron, las energías corrieron a través de él y se reunieron en sus alas, como si la decisión escribiera la ley secreta del cosmos. Su piel y su cabello respondieron a la lucha. La carne blanca pura y clara comenzó a cambiar a medida que los dos linajes se combinaban, una luz elegante trenzada con una oscuridad antigua para forjar un nuevo color, una nueva existencia que ningún ojo había conocido jamás. Luego los cambios alcanzaron su punto máximo, haciéndolo parecer la carne de algo sin nombre. Adir se detuvo y el vacío desmoronado se congeló a su alrededor. Incluso Esar, que lo perseguía, se quedó quieto, como si estuviera obligado a presenciar. Sugerí que nos fuéramos inmediatamente. Con enojo en su rostro, Marún se paró junto al enorme agujero, la salida, y gritó al grupo frente a él. Y dije que estábamos esperando hasta que Nuestra Señora regresara. La mujer de cabello plateado y pupilas plateadas se mantuvo firme, terca como una piedra. No muy lejos de ellos, los representantes de Goratim dejaron clara su posición. O nos vamos con él o morimos aquí con él. Era obvio a quién se referían. Estaban dispuestos a dar su vida por su futuro jefe. Esta gente irrazonable. Los ojos de Marún se entrecerraron y la ira estalló. ¿No lo entiendes? Nos ordenaron sacar el núcleo afuera. Quedarse aquí solo empeorará las cosas y hará que su orden carezca de sentido. Alzó la voz, su ira ya no sería contenida. Lo peor fue que, aunque él y el grupo mestizo querían irse, Lunari y Goratim se negaron a dejarles tomar el núcleo, convirtiendo la situación en un punto muerto ineludible. Sin el núcleo, irse con las manos vacías no tenía sentido. Marún, tranquilízate. Loudbark se acercó. Podía ver lo cerca que estaba Marún de iniciar una pelea, y una pelea aquí solo empeoraría las cosas. ¿Cómo puedo calmarme? ¿No ven que si siguen esperando, morirán en este lugar desmoronado? Marún le gritó al Haunkin y su temperamento se descascaró. Se quedaron atrás para que pudiéramos irnos. Nos dieron una misión que terminar. Sus ojos se abrieron y sobresalieron venas rojas. Ni siquiera sabemos si tendrán éxito y volverán con vida, y estos idiotas preferirían morir aquí con ellos e ignorar la misión que se les dio. ¿Para qué? Ante sus palabras, los practicantes cayeron rostros. Algunos fruncieron el ceño, otros se tensaron, pero nadie respondió. Mira, idiotas. Marún enfrentó el silencio, apretando los dientes. Todos sabéis que vivimos en un mundo donde la muerte no es solo una posibilidad sino solo un pensamiento de distancia. Si quieres creer que sobrevivirán, a mí me parece bien, pero al menos piensa lógicamente en la posibilidad de que mueran y la misión fracase. Su voz bajó y tembló al final. No era desalmado, quería que Adir sobreviviera. Pero insistió en que acepten la realidad. Braftar era el jefe de una facción y Talira el joven líder de otra, pero en una situación sombría como esta, sus costumbres y creencias eran irrelevantes. Su decisión de esperar fue una completa locura. Estoy viva porque él me salvó, y ahora, honrando su último deseo, tomaré este núcleo y me iré. Incluso si eso significa que tengo que luchar y matar a cada uno de ustedes. Marún hizo más que manifestar su determinación. Un tridente de cristal apareció en su mano. Con él, todos los Aqualet sacaron sus armas, listos para luchar. Al verlo, Loudbark suspiró y sacó su arma. El Haunkin se acercó a su espalda y Radak con sus parientes Obsidren tomaron sus posturas, listos para luchar en cualquier momento. No convencidos, los Lunari y los Goratim tomaron la misma decisión silenciosa y tomaron sus lugares, dispuestos a luchar hasta la muerte hasta que sus líderes regresaran. La tensión aumentó lo suficiente como para hacerles olvidar el vacío desmoronado y tembloroso que los rodeaba, un vacío listo para romperse y tragarlos enteros en cualquier momento. Sin embargo, el aire pronto volvió a cambiar, rompiendo la quietud. De repente, mientras se preparaban para luchar, todos lo sintieron, la piel picaba, el cabello se elevaba. Una antigua presencia parecía rozarles la espalda, el sudor corría sin causa mientras los instintos despertaban y susurraban. Oye, Fesh, ¿soy solo yo o tú también lo sientes? Loudbark gritó, con el pelaje de pie como si estuviera bajo una carga. Sí. Por un momento,
Maroon bajó el tridente y miró al espacio. ¿El espacio colapsa así? No estaba seguro de si algo más o el espacio cambiante y roto a su alrededor estaba causando la sensación que le invadía. No tardó mucho en preguntarse. A lo lejos, la fuente se hizo visible. ¿Qué es eso? Para hablar, cada mirada se desplazaba hacia la figura que emergía de las sombras, asemejándose a un monstruo que rasgaba su tela y se abría paso hacia su dimensión para hablar. /N, otra marca de 100 y otro capítulo extra. Muchas gracias. Contacto, 2. Jugador impío C374. Titanes de las Puertas capítulo 374. Titanes de las Puertas. Oh, querida diosa Netera. ¿Qué estoy presenciando? Loudbark miró a lo lejos y no pudo evitar rezarle a su deidad, con la respiración entrecortada en el pecho y una voz apenas más ronca. Los demás no eran diferentes. Incluso los Goratim, de ojos fríos, permanecieron con los ojos muy abiertos, con la compostura despojada, incapaces de comprender qué tipo de existencia estaba descendiendo a su mundo mortal. Un silencio se extendió sobre ellos, pesado y absoluto. A sus ojos aparecieron dos estructuras, dos puertas enormes que se abrían una frente a la otra en la oscuridad del vacío, cada una muchas veces más grande que el Exar de rango 4. Una puerta parecía arder con fuego eterno. No podían ver su interior desde donde estaban, pero la sola visión de él hacía que olas sin calor rodaran sobre su piel y provocara un temblor en sus huesos. Simplemente mirando ese umbral arrastraron cada pecado ante sus ojos, como si una voz se elevara desde dentro y susurrara desde dentro de sus propios pechos: arrodíllate y pide perdón. La otra puerta era su opuesta, una construcción de luz que refrescaba y calmaba. Su resplandor se extendía hacia afuera como agua tranquila, aliviando la mente y el alma en el momento en que los tocaba y aflojando el aliento que ninguno de ellos sabía que estaban conteniendo. Las puertas no eran las únicas cosas que las hacían sentir pequeñas e insignificantes. De cada umbral empezaron a surgir dos cabezas enormes, y el vacío mismo parecía quedarse quieto, como si hubiera perdido la autoridad para existir. De la puerta iluminada por el fuego salió una cabeza tan negra que bebió la luz que la rodeaba, más oscura que el vacío mismo, una sombra que ninguno de ellos había creído que pudiera existir hasta ese momento. De la puerta de la luz salió una cabeza, radiante y misericordiosa, impregnada de gracia como la puerta que la dio a luz, cuyos contornos eran suaves pero abrumadores de contemplar. Nadie podía decir si fueron segundos, minutos o días. Su sentido del tiempo se hizo añicos al ver aparecer las cifras. Solo emergieron las cabezas, y ambas fijaron su mirada en un punto frente a ellas, inquebrantable y absoluto. Nadie podía ver lo que estos dioses estaban observando, la distancia lo ocultaba. Sin embargo, una certeza se apoderó de ellos con una claridad que silenció el pensamiento. Todo lo que atraía esa mirada era suficiente para hacer reflexionar incluso a los dioses. También entendieron que todo lo que hubiera invocado estas dos existencias debía ser digno de una descendencia personal, algo que los dioses llegarían a reclamar para sí mismos. El asombro y el pavor se trenzaban en sus pechos hasta que les costaba respirar. En ese momento, como si eso no fuera suficiente, los dos seres hablaron. El sonido parecía más antiguo que el fuego, una gravedad lenta que enseñaba a los huesos a escuchar y calmaba la sangre. En ese instante, la visión de cada practicante que observaba se oscureció, toda conciencia que quedaba se rompió y se desplomaron en el suelo como marionetas con los hilos cortados. Dos enormes alas se desplegaron y flotaron entre las dos cabezas titánicas, manteniendo su atención completa e inquebrantable. El ala izquierda, dirigida a la puerta en llamas, estaba hecha de plumas de color negro intenso, mate, sin luz, el tipo de negro que parecía beber el mundo. Una fina veta de humo se desprendía de las paletas, la deriva era tan tenue que parecía como si se escapara un pensamiento. Esa sola ala parecía un cuerpo que podía usar malicia, la forma en que se usa la armadura, una forma visible de intención, una crueldad dada al plumaje. El ala derecha era su inversa, tan blanca como la puerta hacia la que apuntaba. Una nube de vapor frío se deslizó de él en cortinas lentas, no humo sino aliento convertido en escarcha, y el aire mismo renunció a su calor. Se movía como el invierno se hacía visible, como si existiera para congelar instantáneamente cualquier cosa ligada al mal, la tristeza o el dolor y dejar atrás solo la eternidad tranquila de una vida sin problemas. El que llevaba esas alas etéreas permanecía inmóvil,
Un contorno incorrecto para este mundo y demasiado perfecto para la vista. La piel parecía haber sido hecha de ceniza, subproducto de la quema de una madera sagrada. Era simultáneamente claro y oscuro. Parecía ser a la vez opresivo y una señal de lo bueno. Todo el concepto, como la idea del renacimiento, parecía estar representado por el color gris ceniza. La musculatura debajo de esa piel antinatural era exacta y luego excesiva. Cada línea humana existía, y luego había líneas más allá de eso, ediciones a una escultura, como si el artesano se hubiera burlado del creador mejorando el borrador y negándose a disculparse. Pensé que el blanco me convenía. El pensamiento se movió a través de Adir mientras su cabello de ceniza oscura se ondulaba, como un sol monocromático sin calor, levantando y asentándose sobre los ojos del color de una nueva llama. De cerca, esos ojos carmesí parecían contener innumerables figuras, humanas y no humanas, viviendo dentro de ellos, como si llevaran vidas prósperas y al mismo tiempo gritaran en interminable agonía. La ilusión era lo suficientemente fuerte como para hacer que cualquiera que pareciera se sintiera mareado y cuestionara lo que estaba presenciando. Adir se quedó quieto, saboreando los últimos pequeños cambios en su cuerpo. Esperó a que cada marcha se asentara, completando los últimos clics de un mecanismo, su transformación final, su evolución final. Cerró los ojos, respiró lentamente para probar los nuevos pulmones, los abrió y miró las dos enormes puertas que estaban abiertas a sus lados. ¿Y quién podrías ser tú? Echó una mirada suficiente a las cabezas, ahora apartadas de sus puertas, y preguntó con calma, como si se dirigiera a un extraño con el que se había topado en un camino vacío. No era ingenuidad estar tranquilo ante figuras que parecían dioses reales. Fue comprensión. Sabía, podía sentir, que incluso con su nuevo cuerpo, era más pequeño que una hormiga antes que ellos, y esta comprensión llegó con una mente racional. No había por qué temer, porque todo seguiría su curso. Si estos dos seres quisieran hacerle daño, ya lo habrían hecho. No había nada que hacer excepto esperar a que decidieran lo que deseaban. También había otra razón para su calma. Las puertas me resultaron familiares. Casi podía oír débiles sonidos desde la puerta blanca, como una orquesta, niños riendo y jugando, y adultos contando cuentos animados y cantando, mientras que desde la puerta en llamas salían los gritos de innumerables voces y la mendicidad interminable de los pecadores, un coro de ruinas. Entonces le pareció que esta familiaridad provenía del momento en que intentó preguntarle a Malric qué primora es. No había puertas en ese momento, pero la sensación y los sonidos que había escuchado eran casi los mismos, solo que ahora más vívidos. Sugirió que ahora había ganado suficiente poder para ver y sentir más de esa experiencia fenomenal, por lo que esperó la respuesta a su pregunta. Seremos. El primero en hablar fue el titán de la puerta en llamas. Su voz llegó como lava fundida, lo suficientemente poderosa como para hacer que incluso el vacío, esa nada, se derritiera bajo su fuerza. Seremos. La respuesta de la figura angelical, su voz, se extendía como la seda más fina sobre la piel desnuda. El simple contacto implicaba reparación, como si un mundo con bordes agrietados pudiera tejer. Aparte de las voces, lo que llamó la atención de Adir fue el lenguaje. No era un idioma que hubiera escuchado nunca, pero de alguna manera podía entenderlo, al menos por esa palabra, o eso creía. Contacto, 2. Jugador impío C375, Nefilim capítulo 375, Nefilim. Adir esperó pacientemente a que siguieran hablando, a que dijeran cuál era su propósito, pero antes de que pudiera escuchar más, las cabezas de repente se quedaron en silencio y comenzaron a desvanecerse, como si un velo invisible cubriera su visión. Y cuando las cabezas y las puertas desaparecieron de su vista, sus cejas se juntaron y su boca se apretó. ¿Es algún tipo de broma? Miró el vacío y se sintió confundido. Era como una especie de broma, el humor que tendría un dios. Se mostraron para recordarle que existen, le dieron publicidad y tensión innecesarias y luego se fueron sin hacer nada. Adir sintió que era como un niño bajo una sábana blanca tratando de asustar a sus padres y luego retrocediendo cuando la reacción esperada nunca llegó. Intentó comprender qué era, que implicaba toda la escena, pero luego se dio cuenta de algo aún más frustrante. ¿No recuerdo sus caras? Para alguien como Adir, que nunca olvidó una cara una vez que la vio, reconocer este cambio antinatural fue irritante.
Incluso consideró decir Primora nuevamente para convocar a los dos una vez más, pero decidió no hacerlo cuando el vacío comenzó a temblar nuevamente, listo para colapsar. Más importante aún, había otro ser al que debía enfrentarse primero. Su mirada finalmente cayó sobre el enorme cuerpo de serpiente de Zar. La chispa llevaba un rato esperando allí, observando todo con ojos curiosos. No mostró miedo ni agitación, solo observó con la curiosidad de un niño. Aprovechando el momento, Adir abrió su panel de personajes para revisar numéricamente todos los cambios antes de decidir su próximo movimiento. Nombre: Adir Hellcraft. Raza: Nimbo Nephilim. Camino: Primora. Paso de evolución: 3. Física: 1483-1783. Will: 400-700. Resiliencia: 605-905. Sentido: 525-825. Energía: 4313-5513. Por primera vez en su evolución, o más bien mutación, Adir recibió un potenciador equilibrado, cada estadística aumentó en 300, 1200 en total, una mejora masiva. Pero el cambio más llamativo no fueron sus estadísticas. Era su carrera. ¿Nefilim? Sushok tuvo una causa clara, porque sabía exactamente lo que significaba el término. En su viejo mundo, no era extremadamente común, pero era bastante conocido, una palabra dada a los hijos de ángeles caídos y humanos, en resumen, una raza híbrida ángel-humano. Según sus conocimientos, Nefilim debería haber sido uno de los linajes gigantes, a diferencia de la altura actual de Adir, que, tras su última evolución, rondaba los 1,80 metros. Ese detalle me trajo otra posibilidad a la mente. Las puertas y las cabezas gigantes que habían aparecido en esas puertas. ¿Eran ellos Nefilim? Es por eso que vinieron a ver cómo estaba, porque sentían cierta familiaridad. Murmuró la pregunta. Adir no tenía mucha información visual sobre la carrera, pero cuando la pensó detenidamente, tenía sentido. Lo que no tenía sentido era que su raza cambiara de humana a Nefilim. Esa pregunta permaneció aguda en su mente. Genial, solo otro rompecabezas por resolver. Una sonrisa amarga tocó su rostro y finalmente volvió a centrarse en Ezar. ¿Qué hacemos ahora? Miró a la serpiente inmóvil. Parecía no tener intención de atacar después de presenciar la escena reciente, pero Adir en realidad prefirió atacar. Estaba ansioso por probar su nuevo cuerpo contra él. Convocó la torre del valor en forma de bastón, la hizo girar 2 veces para dejarla en sus manos con el equilibrio adecuado, luego golpeó sus alas y se dirigió hacia la serpiente. Ezar no permaneció inactivo. Silbó profundamente, como si finalmente hubiera tomado una decisión, y su largo cuerpo comenzó a deslizarse hacia el ser que aún no podía clasificar. Pongamos a prueba mi nueva habilidad innata, murmuró Adir con un dejo de satisfacción ahora que la serpiente estaba involucrada, y levantó su bastón para la huelga. Era más rápido que antes, su cuerpo mucho más equilibrado, como si finalmente hubiera aprendido a manejar la única arma que realmente había poseído, él mismo. Cerró la distancia con sus alas, devorando el vacío, y apretó con fuerza el bastón de piedra, sus uñas ahora negras mordiendo el mango. Su bastón se encontró con los colmillos largos como espadas de la serpiente. Clank. Piedra y hueso chocaron, el estruendo se extendió por el vacío. El cuerpo de Zar tembló por el impacto, e incluso sus largos dientes mostraron una ligera grieta. Era pequeño, pero suficiente para demostrar que se habían producido daños. En cuanto a Adir, su cuerpo estalló por completo, se hinchó hasta convertirse en una nube gris que se dispersó hacia afuera bajo la fuerza del golpe. Ezar se sobresaltó por un latido del corazón. Su enemigo parecía haber muerto tan fácilmente. Observó cómo la nube negra se deslizaba y se adelgazaba, lista para desaparecer, y juzgó que su presa había sido más débil de lo esperado. Hasta que una voz lateral lo hizo silbar. Vaya, qué impacto. Puedo sentir su fuerza incluso desde aquí. Adir flotaba en el vacío con alas blancas y negras que latían constantemente, perfectamente bien, como si hubiera estado allí desde el principio, simplemente mirando. Sin entender lo que había sucedido, Ezar volvió a silbar. Esta vez eligió atacar primero. Aceleró a su presa,
abriendo sus fauces como un corredor de carne viva, y empujó sus 2 colmillos como armas. Al segundo siguiente sonó la misma nota de choque. El bastón de piedra de Adir y los colmillos de hueso se encontraron una vez más, profundizando la grieta a lo largo del diente, y el cuerpo de Adir volvió a estallar en una nube gris y desapareció. Esta vez, Essar no compró la ilusión de la muerte. Escaneó el vacío y, efectivamente, encontró el rostro sonriente de Adir, entero y sin marcas. Pareces confundido. Adir se rió entre dientes, viendo cómo la confusión y la ira crecían en los ojos de la serpiente. Un largo silbido se extendió por el vacío, una lengua de color sangre azotaba y Essar atacó de nuevo, decidido a descubrir qué truco estaba usando este extraño hombre. El resultado se repitió. El crujido del colmillo de la chispa de rango 4 se hizo más ancho y el cuerpo de Adir, después de estallar en una nube gris, se volvió a materializar en otro ángulo, esperando el siguiente golpe. La chispa no era una tontería. Se dio cuenta de que esto no funcionaría y cambió su táctica. Mientras Adir esperaba la siguiente carga, sintió que el espacio a su alrededor cambiaba. Su sentido de la distancia y la amplitud comenzaron a torcerse. Oh, está usando su habilidad Refmo. Sus ojos se iluminaron de interés mientras miraba a su alrededor y, en un instante, el espacio lo arrastró fuera del dominio legado y a una nueva dimensión de bolsillo antes de que pudiera reaccionar. Cuando la nueva dimensión se solidificó, se encontró dentro de una prisión sin muros, un lugar sin ningún lugar a donde correr. Pronto Essar también entró, cruzando por pasarela de la grieta, la mirada orgullosa de un cazador en su rostro con su presa acorralada, y solo le queda una cosa: tragar. Sus fauces se abrieron de par en par una vez más y corrió hacia el pequeño cuerpo, solo para que se repitiera la misma escena, con el cuerpo de Adir estallando en una nube gris y desapareciendo. Solo que esta vez, cuando Essar miró a su alrededor, no pudo ver a dónde había ido, como si realmente hubiera desaparecido por completo. /N, perdón por los capítulos tardíos. Necesitaba investigar un poco y releer información previa sobre la historia para hacer la trama más concisa, así que me tomé mi tiempo para escribir los capítulos. Gracias por tu paciencia y apoyo. Contacto, tos. Jugador impío C376. Nueva habilidad innata. Capítulo 376. Nueva habilidad innata. La nube gris flotó por un momento a través del vacío silencioso, vacilando como si sintiera las rasgaduras en el espacio, luego se adelgazó, se rompió y se desvaneció hasta convertirse en nada. Essar entrecerró los ojos ante la niebla que desaparecía y dejó que un silbido bajo rodara a través de la dimensión del bolsillo. Todo lo que tenía delante sugería un resultado simple: el extraño hombre finalmente había muerto, sin dejar ni un solo trozo. Sin embargo, Essar era una chispa salvaje, no seguía la lógica. Escuchaba la atracción de sus instintos, las pequeñas alarmas que se activaban a lo largo de su balanza. Una ondulación dividió el reino de los bolsillos como una grieta fina que se desliza sobre el vidrio. Se activó el zar pasarela de la grieta y se deslizó a través del pliegue, regresando al dominio legado, donde todo todavía se desmoronaba en platos lentos y rizos. Tal como se sospechaba, Adir estaba allí con las alas extendidas y las plumas inclinadas para atrapar el aire tartamudo. Una pequeña sonrisa punzante se posó en su rostro. «Oye, ¿por qué tardaste tanto?» Adir parecía genuinamente divertido ante la confusión del Spark de rango 4, imaginando su mirada diciendo: «Que te jodan, si tuviera lengua para el habla humana». En realidad, no podía culparlo, ya que se había sorprendido igualmente cuando descubrió su nueva habilidad innata. Después de consumir el cristal de sinergia, el cuervo del amanecer sanador carnívoro, el mindrakes regeneración rápida, y la sudario blanco, los rasgos de las nubes se fusionaron y reforzaron entre sí hasta que produjeron una nueva habilidad innata. Y encima, su talento de linaje, mirada, se filtró en esa nueva estructura y la refinó, mejorando el resultado a algo mucho más fuerte que la suma de sus partes. Lo llamaré Devorador del Tiempo, pensó, sopesando el nombre y encontrándolo limpio y bueno. Time Devour tenía una sola función. Rebobinó el tiempo para su cuerpo en 3 segundos. Así fue como escapó de la dimensión de bolsillo anteriormente. En el instante en que la dimensión lo atrajo, se comió el tiempo que había pasado para su cuerpo y reapareció exactamente donde había estado 3 segundos antes. El mismo principio explicaba el truco de la nube gris durante sus ataques.
Cada vez que se enfrentaba a Zar de frente, el impacto era demasiado fuerte. La fuerza bruta de la chispa de rango 4 lo atravesaba y le habría dejado daño. Entonces devoró los últimos 3 segundos y restableció su cuerpo a su punto máximo, regresando entero como si el golpe nunca hubiera caído. Sin embargo, había una limitación: la habilidad solo funcionaba en su cuerpo. El mundo no retrocedió. No se deslizaron residuos hacia atrás ni se sellaron grietas. Aún así, como herramienta pura de supervivencia y ritmo, ya era de nivel divino. También estaba el costo de la carne. Como habilidad innata, no requería energía, a diferencia de sus habilidades Spark, pero cada uso aún lo ponía a prueba. Su respiración se acortó, los músculos se contrajeron y se agarrotaron. Aceptó el precio y fijó el límite. Por ahora, 3 segundos era el techo. Si iba más allá de eso, correría el riesgo de agotar su resistencia e incluso perder el conocimiento. Afortunadamente, incluso esos efectos secundarios tenían solución. Después de que su cuerpo cambió, su gracia Bloodline Talent se instaló en su ala blanca derecha, atravesando las plumas como un sanador residente, reparando el cuerpo y la mente sin concentración adicional y recortando la debilidad al mínimo. ¿Y para Malicia, ahora reside en su ala negra izquierda? Ahora era el momento de que se revelara y resultara útil. Una sustancia negra, espesa como humo, comenzó a salir de su ala izquierda y se extendió sobre el de la cabeza a los pies. Se arrastró sobre la piel y la tela en una marea lenta y segura. Luego empezó a materializarse y endurecerse. Primero se formó alrededor de su cabeza, dando forma a un casco en forma de tetán negro como el vacío. La superficie parecía de acero mate, densa e inflexible, dejando solo sus ojos carmesí visibles a través de la estrecha hendidura. La armadura fluía por la parte superior desnuda de su cuerpo, cubriendo su piel gris ceniza con el mismo negro mate. Mapeó cada músculo, asentándose en líneas apretadas y limpias hasta que pareció como si hubiera sido forjado en su lugar. Llegó a sus manos y se solidificó. El metal negro se engrosaba sobre cada dedo y se estrechaba hasta formar puntas en forma de gancho, convirtiendo sus manos en garras que parecían capaces de desgarrar el vacío mismo. Luego corrió por sus piernas, sellando los restos destrozados de sus pantalones tácticos como un traje nanotecnológico. El revestimiento continuó hasta sus pies, donde remodeló los dedos y el arco hasta que sus pasos terminaron en espeluznantes y poderosas garras parecidas a dragones. Ahora, con una armadura negra que lo cubría de la cabeza a los pies y sus ojos carmesí ardiendo debajo del casco como una pesadilla, parecía una legión de muertos enviados al mundo mortal para luchar por lo divino. Si no fuera porque su ala blanca izquierda todavía estaba allí, uno habría pensado que era la manifestación del mal. Incluso con eso, todavía se veía así de todos modos. Al mirar a Adir ahora, con su nueva armadura, Ezar parecía un poco desconcertado, como si incluso verlo lo hiciera incómodo, como si un antiguo miedo estuviera grabado en ese caparazón negro y su única ala negra. Ni se te ocurra correr. La voz de Adir provenía de detrás del casco y sus ojos carmesí adquirían una luz más dura mientras levantaba su bastón hacia una postura de ataque. Estaba en su mejor momento, usando todo lo que tenía, y quería ver el resultado. Para eso, necesitaba que Zar contraatacara. Sin perder un momento más, Adir comenzó a usar sus habilidades Spark, inundando los músculos de sus brazos con salto explosivos energía cinética. Su bíceps se hinchó debajo de la armadura negra, una muesca más gruesa, más pesada y preparada. Con la manipulación del tamaño activa, el torre de Ward comenzó a crecer, cada vez más. De su armadura salía humo negro que envolvía el fuste de piedra del bastón, envolviéndolo hasta que parecía un enorme bloque de piedra negra antigua. Por último, activó la habilidad sísmica, cargando contra la torre, que ahora se eleva más de 20 metros, para que golpeara. Ezar sintió que la presión aumentaba y se congeló por un latido del corazón, confundido. Entonces sus ojos se endurecieron. Un orgulloso silbido cortó el vacío mientras la serpiente se deslizaba hacia adelante sobre la nada y se lanzaba al ataque que se aproximaba. Ruble. La enorme cabeza de la serpiente se encontró con el imponente bloque de piedra ennegrecida. El impacto detonó a través del vacío. Delgadas grietas se extendieron hacia afuera desde la colisión y se alejaron como relámpagos a través del vidrio. Las duras escamas negras del cráneo de Zar se estremecieron.
bajo el pulso de la carga sísmica, aparecieron líneas finas que se multiplicaron y la sangre estalló entre ellas en abanicos rojos. Esta vez, fue necesario un daño real, del tipo que lo obligó a retroceder y buscar espacio para recuperarse. El retroceso también atravesó a Adir. Su oscura armadura crujió en una docena de lugares, con respiraderos de humo saliendo de cada costura como si el proyectil mismo hubiera sido invadido por la fuerza. La sangre brotó debajo del casco, brillante contra el negro mate, una clara señal de que sus órganos habían recibido el impacto. Cada abertura de su cuerpo sangraba y, para respirar, parecía a un paso del colapso. Su ala blanca derecha pulsaba por sí sola con gracia es luz curativa, que lo mantiene vivo y une su cuerpo como un amigo leal que se niega a dejarlo romperse. Contacto, 2. Jugador impío C377. Hombre pequeño capítulo 377. El hombre pequeño. El cuerpo de Adir se mantuvo unido, gravemente herido pero vivo y sanando. Para él, la curación por sí sola no era suficiente para restaurarlo por completo. Afortunadamente, todavía tenía su habilidad innata. Al borde de romperse, su cuerpo se convirtió en niebla gris con un suave estallido. Al momento siguiente, reapareció donde había estado 3 segundos antes, completo y tranquilo, sin dejar ni una marca en él. Su respiración se volvió irregular y su postura parecía cansada. Incluso un rebobinado de 3 segundos fue suficiente para tensar su cuerpo. Gracias a la luz en su ala blanca derecha se encendió, eliminando los efectos secundarios de su sistema y restaurando la resistencia que acababa de perder. Esar, con el cráneo lleno de grietas y sangre saliendo de sus heridas, miró fijamente la figura negra que estaba frente a él como un no muerto que no sabía nada de fatiga, y mucho menos de muerte. El maldito monstruo acababa de utilizar un ataque suicida contra él, pero al final, el único realmente herido fue Esar. En ese instante comprendió que con una habilidad como esta, la pelea ya había perdido toda justicia, y con ese pensamiento tomó su decisión. Era hora de correr. La chispa de rango 4 echó hacia atrás su cabeza arruinada y se deslizó hacia la oscuridad del vacío, huyendo sin mirar atrás. De ninguna manera te dejaré ir después de todo esto. La voz se escuchó tranquila y divertida desde debajo del casco negro mientras Adir golpeaba sus alas y corría hacia Esar, que estaba a punto de activarse pasarela de la grieta y caer en una dimensión diferente. La serpiente era rápida, pero aún así, como Etherpath Spark, no estaba diseñada para la velocidad. Adir era más rápido, el suyo, Will, Stack proporcionó la ráfaga que necesitaba para atraparlo sin problemas. Rugble. Con otro golpe, el bloque de antigua piedra negra se estrelló contra el cuerpo de Spark. El golpe lo dejó aturdido y rompió al elenco de su escape en el último momento. Adir revisó el daño y vio que no era suficiente. El Spark se recuperó nuevamente, ignoró sus nuevas heridas y salió corriendo. Sin embargo, para el desafortunado Spark, Adir no era alguien que se rindiera fácilmente, ya estaba detrás de él como un halcón, terco para reclamar a su presa. Luego comenzó una larga persecución a través del vacío desmoronado, una extraña cacería y persecución para todos los que estaban mirando. En lo alto del pequeño islote flotante, todos los practicantes que habían perdido el conocimiento y se habían desplomado hacía poco tiempo comenzaron a recuperarse. Me duele la cabeza. Loudbark fue uno de los primeros en recuperarse después de Radak. Ser de la Nethercamino y tener resiliencia, como lo demostró una estadística central en su rápida recuperación. Poco después, mientras cuestionaban lo sucedido y trataban de recordar la escena que acababan de presenciar, los demás también comenzaron a despertar. ¿Están todos bien? Marún primero miró a sus parientes de Aqualet, asegurándose de que todos parecieran estar bien, solo que muy conmocionados y en shock. Luego se volvió hacia el vacío donde, hace poco, se encontraban 2 enormes puertas, pero ahora no se veían por ningún lado. No fue una ilusión, ¿verdad?, murmuró, sus recuerdos regresaron en pedazos destrozados. Pero mirar a nuestro alrededor y ver a todos en el mismo estado fue prueba suficiente de que algo realmente había sucedido, algo increíble. Se aclaró la cabeza, se puso de pie y gritó, «Nos vamos ahora. Vengas o no, ya no me importa». Sus palabras estaban dirigidas a los Goratim y a los Lunari, aquellos que habían insistido en esperar y casi habían muerto en un conflicto que ni siquiera podían entender. Esta vez, las 2 razas no se opusieron. También se pusieron de pie y decidieron irse,
llevándose consigo el núcleo. Incluso el recuerdo de aquellas 2 enormes cabezas descendiendo como dioses ante ellos fue suficiente para hacer temblar todo cuerpo y alma y empujarlos a huir de este lugar maldito lo antes posible. Pero antes de que se movieran, algo más se movía en la distancia. «Oye, Fesh, hay algo ahí». Loudbark fue el primero en detectarlo, ya lúcido. «¿Qué quieres decir con algo ahí?» El corazón de Maroon se hundió por un segundo, sin estar listo para soportar otro shock. Intentó estabilizar su mirada temblorosa y miró hacia el vacío hacia donde apuntaba el perro. Cuando empezó a captar pequeños cambios en la oscuridad y finalmente hizo una silueta, sus ojos se abrieron y las branquias a ambos lados de su cuello se abrieron y cerraron rápidamente, extendiéndose otro temblor por su cuerpo. «Es la chispa de rango 4». Su voz se puso tensa y alarmada. «Joder, viene hacia nosotros». Al escuchar sus palabras y ver su pánico, todos aceleraron sus pasos, corriendo hacia el núcleo. Lo único que querían ahora era tomarlo y correr para salvar sus vidas. Finalmente entendieron la verdad. Si la chispa de rango 4 estaba aquí, viniendo por sus vidas, significaba solo una cosa: ya había terminado con los demás, los había matado y ahora los había elegido como su próxima presa. «Espera». A través del caos y el movimiento repentino, alguien del grupo Goratim gritó. Los pequeños ojos de su cabeza redonda de color verde oscuro brillaban con una luz extraña mientras activaba una habilidad Spark para ver más lejos. «El Spark se ve mal. Está gravemente herido». Sus palabras hicieron que el grupo se detuviera nuevamente. Todos aquellos con mayores talentos de investigación, o al menos habilidades para mejorar la visión, se concentraron en comprobar si tenía razón. Entonces lo vieron. Él tenía mucha razón. La serpiente parecía miserable. Las duras escamas negras de su cráneo estaban destrozadas, la sangre le caía por la cabeza como una cascada y su movimiento era un balanceo demacrado, borracho y listo para doblarse en cualquier momento. Lo más llamativo era su postura, la serpiente corría para salvar su vida. Esa visión hizo que todos se detuvieran y pensaran. Una posibilidad tomó forma y la esperanza brilló en sus pechos. Entonces esa esperanza floreció cuando algo más entró en su campo de visión. Otra silueta apareció a la vista detrás de la serpiente, una figura que avanzaba con una enorme piedra negra en la mano, dejando claro de quien intentaba escapar la chispa. «No es él». Los que tenían los ojos más agudos empezaron a hablar. La silueta era pequeña y toda oscura, diferente a todo lo que habían visto hasta ahora. Sin embargo, la única ala blanca me resultaba familiar y el enorme pilar de piedra, ahora completamente negro en lugar de gris, asentaba el reconocimiento en su interior. Justo frente a sus ojos, la figura alada atrapó a la serpiente, levantó el enorme pilar de piedra y lo derribó sin piedad sobre la cabeza de Spark de rango 4. Rugble. El sonido y la fuerza del impacto alcanzaron su pequeño islote y sacudieron el suelo. Varios casi perdieron el equilibrio mientras la roca temblaba bajo sus pies. Se estabilizaron y volvieron a mirar la increíble escena que se desarrollaba ante ellos. El aliento quedó atrapado en sus gargantas cuando la verdad finalmente se resolvió. ¿Ya ha evolucionado al rango 4? La pregunta se resolvió en todas las mentes. El poder de ataque que veían y sentían ya no pertenecía a un rango 3, y el hombre en cuestión estaba haciendo que un Spark de rango 4 corriera para salvar su vida. Por un rato, simplemente se quedaron allí, olvidando el espacio que aún se desmoronaba a su alrededor, con los ojos muy abiertos mientras observaban la cómica escena de un hombre pequeño persiguiendo a una serpiente gigante a través del vacío. Contacto 2. Jugador impío C378. Lógica perdida capítulo 378. Lógica perdida. Haznos un favor a ambos y cae, murmuró Adir con un suspiro bajo mientras bajaba el enorme pilar de piedra negra Sars cabeza golpeada una vez más. Rugble. El impacto hizo que la serpiente se tambaleara durante unos segundos, su cuerpo se inclinó hacia abajo y dejó un rastro de sangre detrás de ella, pero al segundo siguiente se recompuso y volvió a correr. Adir frunció el ceño ante el testarudo Spark. Cada vez que golpeaba, tenía que ejecutar una combinación Spark de 3 habilidades, y eso le costaba energía. La habilidad de terremoto de rango 3, que le permitía impulsar un pulso sísmico a través del golpe, costaba 40 energías por uso.
La manipulación del tamaño en el torre de Ward era el más hambriento, una habilidad activa que mordía sus reservas a cada momento y le dolía como un rastrillo constante dentro de las costillas. Salto explosivo. La carga cinética fue la tercera pieza, empacando sus brazos para el impacto y agregándolos al drenaje. Revisó sus reservas de energía y encontró que solo quedaban 4,373, muy por debajo de las casi 6,000 que tenía al llegar. Agitando las alas, volvió a perseguir la chispa. No había llegado tan lejos para darse por vencido. Esta no fue solo una oportunidad de someter a un Spark de rango 4, fue una oportunidad única de conocer a uno que realmente tenía el poder de capturar. Con su conjunto completo de habilidades, talentos de linaje y habilidades innatas, era un contraataque perfecto para Sar. Su malicia contrarrestado limpiamente. Grillete de terror. El miedo se une. Tenía el poder físico de dañar a un éter cuerpo de Cath Spark. Tuvo la velocidad de no dejarle espacio, manteniéndose un paso por delante en todo momento. Si lo fuera Colosito frente a él no sería tan sencillo. Como un Astropath Spark con habilidades defensivas innatas, que tenía suficiente durabilidad para resistir sus ataques. Entonces, con una oportunidad como esta frente a él, renunciar no estaba sobre la mesa. Atrapando al Spark que huía en el aire, Adir cargó el combo nuevamente y levantó el torre de Ward. El pilar se hinchó y cayó como una masa de piedra que caía, su golpe más fuerte en la actualidad. Pero esta vez, a diferencia de sus ataques anteriores, su personal no alcanzó el objetivo. Una onda imprevista se abrió frente a él, nacida del vacío desmoronado, y le hizo perder el equilibrio. No fue una sorpresa. Con cada segundo que pasaba, el santuario se desmoronaba aún más, perdiendo su integridad y dividiéndose cada vez más rápido. Placas de realidad se cortaban unas sobre otras, la presión entraba y salía, y finas costuras finas se perseguían a través de la oscuridad. Hasta ahora, Adir había evitado que se formaran grietas en el espacio porque Mirada siempre le mostraba lo que sucedería en los siguientes 10 segundos. Por primera vez no lo vio venir. La razón salió a la luz un latido después. No era solo el espacio el que se estaba desmoronando, el tiempo se estaba desmoronando con él. Los segundos se filtraban entre sí, los ecos llegaban antes que sus sonidos y el ritmo del vacío saltaba como un metrónomo roto. Frunció el ceño, apretó el agarre y condujo su cuerpo nuevamente tras el Spark. Miraba el talento de linaje estaba ligado al tiempo. No sabía la regla universal exacta que obedecía, solo que colocaba un delgado mapa de futuro cercano sobre su vista. Ahora ese mapa estaba equivocado. Le estaba dando futuros falsos y alterando su juicio. Sucedió de nuevo, poco después de darse cuenta del problema. Mientras cargaba contra su siguiente ataque, Mirada mostró una apertura ondulada más adelante, por lo que se movió a un terreno más seguro y contó los tiempos a 10. Cuando se acabó el recuento, no se abrió nada donde esperaba una gran repercusión. El desajuste destrozó su sincronización y la sensación del tiempo en su cabeza se volvió más caótica, su distorsión más fuerte, como una brújula balanceándose sin norte. Había pensado que esta habilidad era OP y había comenzado a confiar demasiado en ella. Ahora comprendió que tenía un punto débil, y un punto débil que podía ser fatal. Era un asesino en serie que había vivido según la lógica toda su vida. Cometer un error como este era algo que nunca debería permitir. Sin embargo, incluso una mente entrenada como un programa cambiaba cuando el cuerpo debajo de ella cambiaba, y su cuerpo seguía cambiando. Desde que llegó a este mundo, su mayor batalla había sido entre su propio pensamiento lógico y un sistema de fantasía que rompía todas las reglas. Ahora una nueva capa se había sumado a ese conflicto, la lenta erosión de su lógica misma. La causa fue su última mutación tras tomar el cristal de sinergia. Al igual que Talira y Braftar, su mente y su forma de pensar ya habían cambiado más de lo que pensaba, alteraciones silenciosas en el peso y el instinto que recién ahora mostraban sus bordes. No debería confiar en nada tan fácilmente, incluso si es mi propio poder. Forzó sus pensamientos a ponerse en orden, como un programador que depura un error persistente. Se dio un segundo y analizó la situación, algo que hacía tiempo que no hacía. Al observar el Rank 4 Spark, hizo los números. La velocidad de movimiento ha disminuido un 40% con respecto a la velocidad principal.
El sangrado continúa, la cabeza está medio destrozada. Mapeó su movimiento y patrón de escape con tolerancia cero al error. Está utilizando BFMO y RiffWalk bajo mucha tensión. Una dimensión de bolsillo se abrió en segundos antes, ahora se necesitan docenas. Estudió el vacío desmoronado que lo rodeaba. Desde que comencé la persecución, los temblores han aumentado al menos un 20%. Las grietas se muestran con el doble de frecuencia. Sacó una conclusión cruda pero precisa, confiando en su viejo amigo, la lógica, hasta el final. Tengo aproximadamente un minuto para atraparlo. Si me quedo más tiempo me alejo. Incluso hizo que su cuerpo terrestre detuviera lo que estaba haciendo y puso un temporizador en su reloj de pulsera. Con su sentido del tiempo desgastándose aquí, un verdadero cronometrador en la Tierra mantendría su conteo honesto. Luego se movió de nuevo, más apretado y concentrado, como el cazador que solía ser. La única diferencia fue que esta vez su presa no eran humanos frágiles sino una chispa cuyas habilidades alguna vez habría llamado divinas. Y esa diferencia fue lo que llevó su emoción a nuevos grados. Está bien, ya hemos visto suficiente. Se puede ver que no hay nada que ganar quedándose, dijo Maroon, apartando la mirada de la increíble actuación que estaba realizando Adir. Ya habían aceptado la situación. El vacío se estaba volviendo más inestable en ese momento, y la pelea entre Adir y Bank Force Park estaba más allá de todo lo que podían tocar con seguridad. Cualquier idea de ayudar solo empeoraría las cosas. Con el poder que tenían, lo mejor que podían hacer era interponerse en su camino, llamar su atención en el momento equivocado y morir por nada. Oye, deja de lado las caras largas. Lo viste venciendo al Rank Force Park, ¿verdad? Tus líderes, ese ogro y esa mujer astuta, también seguirían vivos. Loudbark, al ver a los Lunari y Goratim todavía indecisos, intervino. Simplemente vámonos y recemos para que ellos también estén en un lugar seguro. Pero aceptemos ya que no hay nada que podamos hacer quedándonos. Hizo que sus palabras sonaran razonables, incluso provocó miradas de reojo de Maroon y los demás, sorprendiéndolos. ¿Qué? Loudbark ladró, notando las miradas. Se volvió hacia el núcleo con el ceño fruncido, murmurando algo en voz baja como si estuviera insultado. Agarró la cuerda atada al gran libro y comenzó a tirar. Mover. Akun. Con un último vistazo a Adir y Bank Force Park, los demás finalmente se dieron la vuelta para irse. Lanzaron el núcleo hacia la abertura del otro lado y luego saltaron tras él, uno por uno. Contacto, 2. Jugador impío C379, la historia capítulo 379, la historia. Realmente escapamos. Fuera del Legacy Domain, Maroon y los demás contemplaron su entorno. Al ver el familiar interior del mercado, sintieron una oleada de alivio inundar sus pechos, una cálida presión que hizo temblar los dedos y ablandar las rodillas. Algunos cayeron al suelo y besaron el suelo de mármol dentro de la tienda, con los labios presionados contra la piedra fría como si pudiera anclarlos a la vida. Otros levantaron las manos y oraron a sus dioses, agradeciéndoles por perdonarles la vida, con voces que se rompían ante palabras que no habían dicho desde la infancia. Su viaje dentro del desmoronado santuario había sido más peligroso de lo que esperaban. Incluso habían perdido muchas vidas en su interior, y especialmente después de presenciar esa última escena donde se abrieron dos puertas y figuras divinas descendieron desde dentro. La sensación de que estaban vivos solo por suerte no parecía un error de juicio. Parecía cierto, pesado e innegable. Mientras cada uno celebraba a su manera, ofreciendo su agradecimiento a su manera, les llegó una voz tranquila y cercana. Fue un viaje duro, ¿no? Se giraron y vieron a un caprino de pelaje negro parado tranquilo, vestido con una sola túnica blanca, sin armadura adicional, como si no fuera necesaria. La tela caía recta y limpia, el tejido captaba levemente el aire y el pelaje de sus muñecas y garganta captaba la luz filtrada de la tienda. Saludamos al venerado comerciante errante. Todos los practicantes dejan de lado sus emociones y celebraciones a la vez. Cayeron de rodillas e hicieron una reverencia, saludando a quien tenía el poder en sus manos en toda la región exterior. Tranquilo, tranquilo, levántate. Los ojos de color amarillo claro del comerciante recorrieron al grupo, midiéndolos con una sonrisa pequeña y relajada. Tienes cosas más valiosas que darme que tu respeto y saludos, ¿no?
El comportamiento del adepto de rango 5 alivió el aire tenso. Sintiendo la calidez de la astra camino en él, los practicantes se enderezaron uno por uno, aflojando los hombros como si el calor hubiera vuelto a sangrar hacia sus extremidades. Después de un breve silencio, algunas miradas y una rápida decisión del grupo, Marún dio un paso adelante, como si hubiera sido elegido portavoz. Señor comerciante errante, le traemos el núcleo como dijimos. Hizo una ligera reverencia y mantuvo su voz no más alta de lo necesario, controlada y respetuosa. El comerciante no respondió de inmediato. Miró el libro gigante que parecía flotar justo por encima del suelo. Luego levantó la mano y la extendió. El libro empezó a encogerse. Se hizo cada vez más pequeño hasta alcanzar el tamaño de un volumen estándar, algo que podía colocarse debajo de un brazo. Se acercó a la mano del adepto y desapareció en su santuario, desapareciendo de la vista como si hubiera sido tragado por agua tranquila. Su rostro parecía satisfecho, aunque solo fuera por un segundo. Acarició su perilla con una mano, pensativo y sereno, luego volvió su mirada hacia los practicantes que tenía delante, y su expresión se endureció hasta convertirse en un ceño fruncido. Veo que perdiste muchas caras entre vosotros. ¿Podrías contarme cuál es la historia? En la pregunta del adepto de rango 5, una sola onda de tensión se movió a través del grupo, una oleada de preocupación apretando gargantas y atrayendo la mirada al suelo. Todos sabían lo que el comerciante quería oír. Faltaban los 3 mejores genios que habían entrado con ellos. Era una historia que cualquiera estaría ansioso por aprender, dónde estaban y qué había sucedido. Nosotros. Antes de que Marún pudiera abrir sus labios parecidos a los de un pez para explicar, una voz fuerte y emocionada resonó desde la entrada de la tienda. Están de vuelta. Lucen, ven, date prisa. El cabello arcoíris de Mirela captó el sol del mediodía, reflejándose en el borde de la tienda, un brillo disperso que bailaba sobre sus hombros mientras corría hacia ellos. Señora Mirela, por favor, contrólese. No podemos entrar aquí como queramos. Lucen, vestido con una túnica blanca y con el rostro tranquilo, siguió un latido del corazón más tarde, dando pasos largos y constantes. Al percibir el movimiento dentro de la tienda, los líderes y ancianos que esperaban afuera comprendieron que sus jóvenes finalmente habían regresado. La mayoría de ellos optaron por quedarse afuera por respeto al dueño de la tienda. Mirela, sin embargo, no estaba de humor para el respeto, y con Lior ausente, no había nadie allí para contenerla. Corrió directamente adentro. ¿Por qué no puedo ver a Adir? Ella pasó al frente del grupo, escaneando cada rostro. Sus rasgos de bronce se apretaron y sus hermosas cejas se juntaron. Lucen siguió un paso detrás e inmediatamente inclinó la cabeza hacia el adepto. Buscamos perdón por la interrupción repentina. El comerciante errante miró las 2 figuras y sonrió, sin parecer perturbado, ni siquiera ligeramente disminuido. Preocuparse por la familia es lo más común. Volvió su mirada hacia Marún. Este joven estaba a punto de explicar por qué faltan algunas caras. Escuchemos. Estaba tranquilo, pero la curiosidad se movía bajo esa calma, y se podía ver una leve línea de preocupación si uno sabía dónde mirar, aunque la escondía bien. El rostro que más quería ver era el de Adir, a quien había considerado descendiente de la raza mayor. Si algo le hubiera sucedido dentro del dominio legado, y lo peor de todo, si hubiera muerto, traería problemas que el comerciante no deseaba enfrentar. En silencio esperaba que lo que estaba a punto de oír no fuera sombrío. Yo, sí. Adir, él era. Marún tropezó por un momento, especialmente bajo el feroz resplandor de los ojos arcoíris de Mirela, luego reunió sus pensamientos y estabilizó sus palabras. La última vez que nos fuimos, él estaba persiguiendo al Spark de rango 4, así que... Empezó a explicar, pero fue interrumpido antes de que pudiera terminar. Rango 4 Spark. ¿Qué quieres decir con que estaba siendo perseguido por una chispa de rango 4? Mirela se acercó y todo su comportamiento cambió a medida que el pánico se apoderó de su compostura. Ella agarró a Marún por ambos brazos y lo sacudió. ¿Cómo puede haber una chispa de rango 4? Se volvió hacia el comerciante errante, con la voz en alto. ¿Lo sabías? ¿Cómo puede haber una chispa de rango 4? ¿No dijiste que habría como máximo el rango 3? ¿Cómo pudiste enviarlos a un lugar tan peligroso?
Los rostros caían por toda la tienda. El shock y la tensión se asentaron sobre los practicantes como una lámina de aire frío. Incluso Lucen, que siempre mantuvo la calma, se quedó con la boca ligeramente abierta y las palabras le fallaron mientras intentaba detener esta tormenta de mujeres. Jovencita, ¿por qué no le dejas hablar y escuchar bien? El comerciante vagabundo suspiró. No parecía ofendido, en cambio, su voz se suavizó para calmarla. Se comportó como una madre que había perdido a un hijo por injusticia. Al ver esto, no pudo culpar a su compañero seguidor de la Astra Camino. Aún así, algo parecía estar mal. Una de las cejas del comerciante se levantó. Se acarició la perilla otra vez y le preguntó a Marún, creo que elegiste mal tus palabras. ¿Dijiste que estaba persiguiendo una chispa de rango 4? Ni siquiera él esperaba tal cosa. Una chispa de rango 4 dentro de ese antiguo y agotado Legacy Domain era casi imposible. Pero lo que era aún más imposible eran las palabras que salían de la boca de Aqualet. Sí, señor comerciante vagabundo, lo dije. La respuesta de Marún ahora era firme. Estaba persiguiendo al Spark de rango 4 cuando nos fuimos. Para ser más claros, el Spark de rango 4 estaba huyendo para salvar su vida, gravemente herido. Contacto, 2. Jugador impío C380. Era de la creación capítulo 380. Era de la creación. Un extraño silencio se instaló sobre la tienda mientras todos intentaban comprender las palabras más extrañas que habían escuchado en toda su vida. El comerciante errante miró el rostro de Marún, abierto y sincero, luego a los otros practicantes, y no encontró el más mínimo indicio de mentira en ninguno de sus ojos. Levantó su mano de pelaje negro y una luz tenue estalló hacia afuera en un destello rápido que hizo que todos cerraran los ojos. Por un instante, la tienda se puso rígida por el miedo, segura de que el adepto se había agitado y había decidido matarlos. Cuando abrieron los ojos, un fuerte suspiro se les escapó al darse cuenta de que todavía estaban vivos. La tienda no había cambiado, el mármol fresco todavía estaba debajo de sus botas y el mundo todavía estaba intacto. Lo siento por eso, dijo el comerciante, a nivel de voz. Tenía que estar seguro de que ninguno de ustedes estuviera bajo control mental. Ahora, ¿puedes explicarlo con más detalle? Comienza desde el principio, desde el momento en que entraste por primera vez al santuario. Al darse cuenta de que el comerciante no amenazaba sus vidas sino que confirmaba su bienestar, todos se relajaron nuevamente. La tensión en la habitación disminuyó un poco, algunas respiraciones salieron ásperas, como agua liberada de un puño cerrado. Mirela y Lucen permanecieron en silencio, conmocionados y decididos, desesperados por escuchar la historia exacta, aferrándose a la esperanza de que Adir todavía estuviera vivo. La carpa pronto se llenó con su cuenta, cada pedazo de ella, la torre de Ward, Talira, Braftar y Adir ascienden al rango 3. El cristal de sinergia recibieron como recompensa, y finalmente, Adir reclamó el torre de Ward sí mismo. No dejaron nada fuera. Las palabras se movían como un río sobre piedras, constantes e imparables. No es que estuvieran tratando de ocultar nada. A medida que los practicantes hablaban uno por uno, sentían que las palabras se derramaban solas. En ese momento, comprendieron que el comerciante no había utilizado una simple habilidad de deducción sino una habilidad vinculante para la verdad, un trabajo que obligaba a cualquiera a responder todas las preguntas honestamente. Lucen y Mirela también lo entendieron. La habilidad era peligrosa, capaz de desenrollar una vida y hacer que una persona revelara todos los secretos que alguna vez había guardado. Entonces eligieron el silencio, no podían hacer nada más que escuchar, manteniendo la boca cerrada por miedo a que una sola palabra revelara sus secretos más profundos. Cuando llegaron a la parte donde Adir reveló otro talento de linaje, el suyo malicia, una fría confusión surgió en todo el grupo y presionó sus pensamientos. Las palmas se humedecieron. Unas cuantas miradas se posaron en el suelo, como si el mármol pudiera estabilizar su sentido del mundo. Por el contrario, el comerciante errante mantuvo la calma. Se acarició la perilla una y otra vez, casi como un tic, y habló con mesurada certeza. Como era de esperar, el linaje de ese joven se remonta a una raza mayor. Y el hecho de que sea originario de la región central explica muchas cosas. ¿Qué quieres decir con «explica mucho»? Los ojos de Mirela se abrieron.
Pensé que era imposible para una persona seguir dos caminos. No es imposible, dijo el comerciante errante, sacudiendo la cabeza, pero conlleva grandes consecuencias. Reunió sus pensamientos y continuó. Nunca he visto a una persona así con mis propios ojos, pero he oído hablar de sectas que siguen este camino, esforzándose por adaptarse a dos caminos. Cada historia que escuché terminó mal. Cada camino tiene su propia voluntad y cada uno tiene un Dios que lo representa. Intentar seguir dos al mismo tiempo solo trae locura y la ira de los propios dioses. Sus palabras hicieron que cada pecho se apretara. Incluso su propio rostro frunció ligeramente el ceño, como si una sombra hubiera pasado por sus pensamientos. Los cuatro caminos y los cuatro dioses que los poseen eran, sin duda, las más altas autoridades del mundo entero. Eran los gobernantes absolutos de toda ley que dio forma a la creación. Con una regla tan absoluta, nadie pensaría siquiera en faltarle el respeto a uno de ellos. Entre esas historias hay leyendas, continuó el comerciante errante. Hablan de razas tan antiguas como los propios antiguos, nacidas en la era de la creación y que aún viven en algún lugar de nuestro mundo. Respiró profundamente y comenzó a recitar una antigua escritura. Dios Astrael dio forma a la primera forma sólida a partir del caos, dando estructura a lo informe. La diosa Eteris dio profundidad interior a todo lo que existe, dando forma a la esencia invisible dentro de lo visto. Dios Igníbar desencadenó el primer movimiento dentro de la creación, despertando tanto la carne como el alma. La diosa Netera, como contrafuerza de la creación, inició el ciclo de decadencia, deshaciendo la forma para que pudiera comenzar la renovación. Dirigió su mirada hacia Mirela y respondió directamente a su pregunta. De esto se desprende que las primeras existencias fueron creadas personalmente por los cuatro divinos a través de su esfuerzo combinado. La leyenda sugiere que después de que todo se formó, los primeros en caminar por estas tierras, nuestros verdaderos antepasados, no eran simplemente seguidores de un único camino. Fueron moldeados por los cuatro caminos y tuvieron todo el poder dentro de su existencia. La comprensión se asentó sobre los reunidos como un peso blando. Algunos hombros se hundieron. Algunas cabezas se inclinaron, no en adoración sino en alivio del sentido creado por el caos. Siempre habían creído que adorar a un dios mientras se adoraba a otro al mismo tiempo no era más que una blasfemia. Sin embargo, si Adir pertenecía a una de esas razas creadas directamente bajo el cuidado de los cuatro divinos, entonces parecía natural, casi legítimo, que pudiera seguir más de un camino, que pudiera tener el derecho de adorar a múltiples dioses y caminar más de un solo camino. Pero había lagunas en su conocimiento, y esas lagunas alejaron su juicio de la verdad. En realidad, Adir no seguía dos o más caminos, caminaba por un solo camino y no adoraba a ningún dios. Por supuesto, sin este conocimiento, lo que creían era la verdad a sus ojos. /N. Dejo las cuatro rutas y su información a continuación para que puedas revisar sus descripciones nuevamente. También escribiré un capítulo auxiliar detallado más adelante explicando todo el sistema de poder, talentos, habilidades innatas, talentos de linaje, estadísticas y habilidades de Spark, y algunas otras cosas, para que puedas seguir más fácilmente la estructura del mundo que he creado hasta ahora. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber y la agregaré al capítulo auxiliar si corresponde. Astra. Uno de los cuatro caminos principales, creados por Dios Astrael. Él dio forma a la primera forma sólida a partir del caos, dando estructura a lo informe. Representa todo lo físico. Éter. Uno de los cuatro caminos principales, creados por la diosa Éter. Ella dio profundidad interior a todo lo que existe, dando forma a la esencia invisible dentro de lo visto. Representa todo lo espiritual. Ignis. Uno de los cuatro caminos principales, creados por Dios Igníbar. Él desencadenó el primer movimiento dentro de la creación, despertando tanto la carne como el alma. Representa cada movimiento. Néter. Uno de los cuatro caminos principales, creados por la diosa Netera. Como contrafuerza a la creación, ella inició el ciclo de decadencia, deshacer la forma para que pueda comenzar la renovación. Representa toda destrucción y renacimiento. Primora. El único. Ellos anhelaban existir y yo los dejé existir. Contacto, tos.